En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Bueno, sabemos el día de ayer en el Evangelio del domingo del bautismo del Señor, vimos cómo Jesús es bautizado, ungido, ¿verdad? Para solidarizarse con nosotros, y a partir de ese momento empieza su vida pública. Y hoy el Evangelio nos narra que es arrestado Juan el Bautista, y entonces Jesús empieza a predicar el Evangelio de Dios, dice aquí, ¿verdad? ¿Qué es Evangelio? Una buena noticia. Eso es lo que significa, es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. Dice claramente, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Se cumple el tiempo. Acuérdense que todo en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios no cambia. Pasan los años y nosotros pensamos que ya Dios se olvidó, que ya modificó, que ya las cosas no se ven como se veían antes, que tenemos que hacer estas modificaciones a la forma de vivir, que está bien hacer esto, que está bien hacer lo otro. Pasan los años y Dios no da luces de vida. Ya nos abandonó, ya ahí quedó todo. Los que son tibios en la fe, pues se refuerzan la tibieza. Y los que son totalmente apáticos en la fe, pues como este ambiente es propicio para ellos. Pero nosotros, tú y yo, que somos hijos de Dios en el bautismo, sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. No va a dejar de cumplirse ni un ápice de la palabra de Dios. Entonces, cuando viene Jesús, les dice: el tiempo se cumplió. Ya se cumplió. El reino de Dios está cerca. Jesús estaba con ellos. Los que lo acogieron, el reino de Dios llegó a ellos. Los que no lo acogieron, el reino de Dios está cerca. ¿Qué tan cerca estás tú ahorita del reino de Dios? Piensa. ¿Qué tan cerca estamos del reino de Dios? ¿Qué tan cerca estás de la conversión? Ya me convertí. Creo profundamente en la palabra de Dios. Creo que es como el agua que cae y moja y humedece y prende la semilla. Creo que verdaderamente la palabra de Dios en mi corazón es totalmente un alimento fundamental para mi vida. Creo en el Evangelio, creo en la buena noticia. ¿Cómo vives la justicia? ¿Cómo estás en favor de los derechos humanos? Pero bueno, aquí dice que aquí el llamado principal de este Evangelio es el llamado a seguir a Jesús. Y dice Jesús que va caminando a la orilla del lago de Galilea y dice que ve a Simón y a su hermano Andrés, que estaban trabajando echando las redes, la pesca. Y entonces dice Jesús que los ve, ¿verdad? Dice el Evangelio que lo ve. Jesús siempre nos está viendo. Siempre está atento a nosotros. Después de que lo ve, les dice: síganme
y haré de ustedes pescadores de hombres. Es palabras poderosas. Es un llamado de Él. No se puede resistir Simón ni Andrés. Y dice el Evangelio que dejan todo y lo siguen. Jesús era un hombre profundamente carismático. Sus palabras tenían fuego. Era una pasión, ¿verdad? Una cosa burda que hay veces las personas ignorantes siguen a líderes equivocadamente, ¿verdad? Pero Jesús era el amor. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el tratar a las personas con amor, con dignidad, con respeto, con justicia. Jesús traía la palabra de Dios. Jesús estaba reconciliando al hombre con Dios. Jesús estaba teniendo misericordia con los pecadores. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús convertía y cambiaba el corazón de las personas. Sígueme. Y lo siguieron. Y dice el Evangelio que enseguida están los hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan. Y los ve también. Los ve. Muy importante. Jesús siempre nos está viendo. Y les dice que los llamó y ellos dejando todo. ¿Qué fue todo? Su papá, los trabajadores y la barca. Y lo siguieron a Jesús. Hay que seguir a Jesús. Los apóstoles dejaron todo. Hay otro pasaje de la Biblia donde dice Pedro, bueno, Señor, nosotros hemos dejado todo. ¿Y qué nos va a tocar a nosotros? Y Jesús lo dice, todo el que deja todo por el reino de Dios recibirá en esta vida el 100 por 1 en casas, en familia, etcétera, etcétera. Y allá la vida eterna. ¿No se te antoja? Jesús te está viendo. Hace mucho tiempo que te está viendo y que tú te haces el disimulado, te haces el desentendido. Jesús está viendo. Este es el año de gracia. Este es el año que Dios te ha permitido vivir. No sé cuántos días me deje vivir a mí, ni tú sabes cuántos te va a dejar vivir a ti. Lo que sí es cierto es que te está viendo y que te está llamando. Ya te bautizaron. La Santísima Trinidad vive en ti. Ya tienes sacramentos. Te sigue viendo Jesús. ¿Qué más querrá el Señor Jesús de ti? ¿Qué más el Señor desea que tú hagas? Te está viendo. ¿Qué más necesitas dejar? Ellos dejaron todo. La barca y las redes. Cárguense ustedes. Trabájenla ustedes. Y empiezan a trabajar y empiezan a andar con Jesús. Y Jesús los instruye. Y andan de un lugar para otro y viven de la comida que la gente les da, se visten con sus ropas que traen, nada más, nada de excesos, nada, una vida de ascética, sencilla. Ese es Jesús. Pero encontraron al Mesías, encontraron al Rey de Reyes, encontraron al Salvador, encontraron a quien llenó su corazón, su vacío. Así tú y yo. A lo mejor no hemos encontrado a Jesús en la plenitud que debemos de encontrarlo para dejar todo. Pidámosle en este año que nos ayude a dejar todo lo que nos impide no hacer su voluntad, no entregarnos a lo que Él quiere. No nos está pidiendo que seamos sacerdotes, ¿verdad? No sé que hay aquí un soltero, un viudo, una persona dejada, que le esté llamando a eso. No sé, pero tienes que abrir tu corazón. ¿Qué está pidiéndote el Señor que tú dejes? ¿Hacia dónde te está llevando el Señor? Este año pues nos bendiga el Señor y nos dé esa gracia de seguir discerniendo y acoger el reino de Dios en nuestro corazón y obviamente dejar lo que tiene que quedarse atrás en nuestra vida. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.